Hola chicos, espero se encuentren muy bien, todos ustedes y sus seres queridos. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del bloque uno de Ciencias de la Salud. Para ello les preparé una presentación, vamos a ponerla en pantalla. Esto con el fin de que afinemos conocimientos y tengamos un poquito más claro estos temas, ¿sale? Ya ustedes hicieron su investigación, pero vamos a dar la retroalimentación. Ok, el bloque uno de Ciencias de la Salud es microbiología y parasitología. Ajá. Vamos a tratar tres temas. El primero son los virus, luego las bacterias y luego parásitos y hongos. Pues vamos a iniciar con el primero. Bueno, en primer lugar, pues la microbiología es una ciencia que se encarga del estudio de todos los microorganismos, de todos esos organismos pequeñitos, ¿no? Por eso lo mismo, virus, bacterias, hongos, protozoarios, etc. Vamos a iniciar con el de virus. ¿Qué virus significa veneno o toxina? Ese es su concepto del nombre. Nos dice que los virus son agentes infecciosos que tienen una alta capacidad de mutación, así como de infectar a gran variedad de organismos, como plantas, bacterias, animales y seres humanos. La rama de la microbiología que estudia a estos organismos es la virología. Los virus no tienen metabolismo propio, requieren de una célula huésped para reproducirse. Sí, como estos no tienen sus organelos como todas las células, pues obviamente no pueden hacer esa función de la reproducción, por eso a fuerzas requieren de una célula para que por medio de ella ellos se tengan que reproducirse, que esto no es reproducirse, se llama replicarse. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Su tamaño es de 18 a 300 nanómetros, mucho más pequeños que una bacteria. Se les conoce también como parásitos intracelulares. ¿Por qué? Porque están dentro de la célula. Y aquí en algunas bibliografías se comenta que hay una controversia más bien porque se dice que es o un ser vivo o inerte. ¿Por qué? Porque, les repito, no tiene metabolismo propio ni organelos. A fuerzas requiere de una célula para poder, digamos, replicarse, copiarse más que nada, ¿no? Entonces no son considerados como dentro de los seres vivos, más bien nada más parásitos intracelulares. Constantemente están generando mutaciones, ¿sí? Para adecuarse ahora sí que como para adecuarse o tener resistencia o tener nuevas generaciones para resistir a las adversidades que se les presenten. Como se mencionó anteriormente, no contienen organelos y estos tienen la capacidad de autoensamblaje. Aquí vemos en la imagen un virus de forma esférica. Ahorita vamos a ver las formas. Su estructura, está considerada, bueno, tiene estas características. Bueno, aquí tenemos dos formas, ahorita vamos a ver más, donde se le conoce como fago o bacteriófago. Este es un virus que va a infectar principalmente a bacterias y su estructura es la siguiente: cabeza, tiene también, bueno, vamos de adentro hacia afuera. Primero, dentro de él se encuentra el material genético, ya sea ADN o ARN. Ese material genético está protegido o lo cubre algo que se llama cápside, ¿no? Algunos, como el caso de aquí, tiene otra cubierta que sería como la protección, ¿no? De la cápside, y esta parte de aquí del virus se le llama cabeza. Posteriormente, el bacteriófago tiene aquí lo que es su cuello, la cola, la placa basal, que aquí es por donde va a pasar el material genético para infectar a la bacteria en este caso, ¿no? Y tiene obviamente las fibras de la cola, que son con las que hace su sujeción. En el caso de la otra imagen, pues tenemos aquí un virus de forma esférica, que son virus más resistentes a diferencia de estos bacteriófagos. Estos todavía pueden en ocasiones andar por su peso molecular muy pequeño en el aire, estos no, estos son pesados.
Entonces, el virus en forma esférica tiene mayor peso, obviamente, que el bacteriófago y es mucho más resistente que el que vimos aquí, el bacteriófago o fago. Vemos de nuevo, esto es su material genético, lo que tiene adentro. Luego tiene la cápside, que es lo que recubre nuevamente el material genético. En este caso es un virus envuelto que le da mayor capacidad de resistencia. Y tiene como todos estos como palitos, estos puntitos que son receptores de membrana. Esto es lo que hacen cuando se le unen a una célula, es que le envían una señal por medio de estos receptores a la célula, que ya ven que tiene como una membrana de lípidos, proteínas, etcétera, engañando lo que es una sustancia nutritiva. Entonces la célula le abre paso al virus por medio de ese engaño y el virus entra a la membrana. Estos no, estos tienen la capacidad de perforar, de inyectar. A este, como quien dice, le abren la puerta y este se mete a la fuerza. ¿Sale? Muy bien. Bueno, de las estructuras que lo componen a todos los virus son la cápside, como ya se explicó arriba, el material genético, todos tienen la capacidad de replicación, que eso es hacer copias de sí mismo, y todos tienen la capacidad de mutación para ahora sí que enfrentar agentes adversos, ¿no? Que estén como en contra de ellos, por eso muta más que nada. En la imagen de abajo, pues tenemos lo que es la imagen del virus SARS-CoV-2, que es el coronavirus que conocemos actualmente, que ha ocasionado toda la pandemia. Como pueden ver, pues es esférico, tiene los receptores de membrana. Esto de aquí que estamos viendo, que aquí tiene su envoltura, es un virus resistente y pesado. Eso de ahí es una capa lipídica, ¿no? De lípidos, todo eso. Y adentro, pues obviamente está su material genético. En este caso, pues es ARN, su material genético. Por eso es muy importante lavarse las manos, ¿sí? Después de agarrar dinero, de venir de la calle, etcétera, o lavado de manos simplemente constantemente. Porque estos lípidos, por medio del jabón, el jabón los destruye su capa que lo protege y el virus, como quien dice, muere o queda inactivado, ¿sale? En este caso se deshace el material genético. Entonces, únicamente el jabón tiene la capacidad de destruir esta capa lipídica para que ahora sí, como quien dice, lo elimines por completo, ¿no? Obviamente estamos hablando en manos. Muy bien, esta es la forma del SARS-CoV-2. Continuamos. Aquí tenemos la imagen de cómo el bacteriófago o fago llega e infecta a una bacteria. El fago se posa arriba de ella, se sujeta por medio de las patas, que ya vimos, como que aquí se ve como que se sentó, no, hace una penetración e inyecta su material genético. Una vez adentro, se empiezan a formar estas otras estructuras que son las copias del virus, que esto se le llama viriones, ¿sale? Una vez que empieza a generar los viriones, estos tienen la capacidad de autoensamblado, se empiezan como a hacer como un rompecabezas, a formarse de nuevo los nuevos virus adentro de ellos. Entonces, cuando ya la bacteria por dentro tiene muchísimos virus, la empieza a inflar como si fuera una especie de globo que le estamos echando aire. Y cuando ya son demasiados, lo que hacen los virus es que revientan la bacteria como el globo y los virus salen por todas partes y llegan a nuevas bacterias. Ajá. Y lo mismo pasa con los circulares. Nada más que como les comentaba, el circular lo que tiene, hagan de cuenta que aquí está el circular, es de que manda una señal, y esto es una célula, manda una señal que le abra la puerta, el virus entra y engaña a lo que es a la célula, diciéndole que es un material de nutrición. Entonces, la célula lo deja entrar, el virus engaña a la célula, le pide que haga copias de sí mismo y la célula como sustancias, digamos, nutritivas, engañadas en este caso, empieza a soltar las partículas donde vienen su material genético del virus para que lleguen a otras células. Ajá, y bueno, más bien salen los virus ya armados, no los viriones, ¿no? Esa sería como la otra forma de replicarse de lo que son los esféricos. Características generales.
Vamos a tener que los antibióticos a los virus no les hacen nada, no sirven. Los antibióticos son únicamente para infecciones bacterianas, no para virales. En cambio, para los virus tenemos lo que es el antiviral, que es un medicamento que ayuda a retardar su capacidad de replicación. Ojo, retarda su capacidad de replicación, más no lo destruye. Lo único que puede destruir a un virus, y dependiendo de, ahora sí que del paciente, es su sistema inmunológico, desecharlo. Ellos sí lo pueden todavía atacar más directamente, el sistema inmunológico, los anticuerpos, etcétera. Sí, pero un antiviral retarda su capacidad de replicación, no lo destruye. Tienen alta capacidad patógena para despertar anticuerpos, o sea, cuando llegan empiezan a causar daño y hagan de cuenta es como ahora sí que los borrachos en la calle luego que están haciendo escándalo y todo eso y pues llegan los policías luego a tratar de detener eso, ¿no? Cuando se están peleando en la calle, etcétera. Entonces, estos tienen la capacidad de hacer ruido dentro de las células y despertar anticuerpos para que los controlen, digamos, ¿no? Controle su replicación. Ok, cuando hay una enfermedad viral, lo único que se pueden dar mientras pasa su proceso infeccioso son analgésicos, que estos ayudan más que nada para controlar los dolores que causan, antipiréticos, que estos son medicamentos que van a ayudar principalmente a controlar la temperatura y desinflamatorios, entre otros, ¿no? Pero o sea, nada más es como para calmantes, no es para erradicar al virus en este caso. ¿Ok? Al replicarse forman viriones, ya vimos en la otra diapositiva. Los virus se clasifican en virus de ADN o ARN, de acuerdo a sus simetrías, el tipo de huésped que parasitan, que pueden ser animales, vegetales y bacterias, que eso ya vimos que se llaman bacteriófagos. Y lo único que nos puede ayudar a protegernos de un virus es la vacunación, ya que la vacunación ayuda a generar anticuerpos para que cuando llegara a entrar así el virus en el cuerpo como tal, ya lo tengan registrado y tratar de evitar ahora sí que una enfermedad severa o si te dan algunos signos y síntomas, sean un poquito más controlados, no sean tan fuertes como tal. Entonces las vacunas ayudan a contrarrestar, como quien dice, la infección del virus. Ok, clasificación. A los virus los vamos a clasificar en cuatro tipos de acuerdo a su material genético. Vamos a encontrar los virus de ADN, que estos pueden ser monocatenario, que quiere decir que solamente tienen una sola hebra de ADN, y los ADN bicatenarios, que tienen las dos hebras, como es el caso de todas las células eucariontes, ¿no? Las de nuestro cuerpo, que son dos hebras enrolladas. Encontramos también a los virus de ARN, que esto es igual que en el anterior, pueden ser monocatenarios, una sola hebra, y los ARN bicatenarios, que estos son dos hebras, ¿no? Y otra forma, morfológicamente hablando, pues encontramos a los helicoidales, como es este de aquí, el esférico, que es el más común casi de todas las enfermedades. Por ejemplo, aquí está la influenza. En el helicoidal, pues tenemos lo que es el mosaico del tabaco. Tenemos la icosaédrica, que este es de aquí, que puede ser el adenovirus, ¿no? En este caso, y nuestro bacteriófago, que sería esta otra estructura. Patologías o enfermedades que causan los virus. Vamos a mencionar en esta presentación solamente dos, porque nos tardaríamos mucho si hablamos todas las que se dejaron, ¿no? Muy bien, entonces tenemos al herpes como un ejemplo. Lo causa el herpes virus, que es herpes viride. Es un virus de doble cadena de ADN. Este principalmente va a afectar al sistema nervioso y neuronal y nervios periféricos. Si no se contiene, puede tener capacidad oncogénica, o sea que si no se trata de un herpes, puede causar cáncer. Ajá. Este virus entra por las mucosas o contacto directo de la piel. Ajá. Si una persona, por ejemplo, el que vemos aquí, tú llegas y lo tocas, tal vez te puede infectar en este caso. Más que nada, si se revienta la ampolla, pues, y sale líquido, esos son
muchos virus que se están soltando, entonces si llega otra persona o le cae eso, pues puede contaminar. Signos y síntomas. Presenta ampollas con líquido transparente o turbio que al romperse pueden convertirse en llagas y liberar obviamente los virus, ¿no? Que están ahí contenidos. Hay fármacos que detienen su replicación, que son los antivirales, como son el aciclovir o el vidarabina. Para su prevención es evitar contacto directo con personas que lo contienen, ¿no? Y aquí tenemos pues una pequeña imagen de cómo se puede ver lo que es los fuegos labiales, que eso es el herpes, ¿sale? En este caso, el herpes zóster, y pues aquí estaría la forma del virus. Pasamos a la segunda, una patología que se habla en estos días por todos lados, ¿no? Y pues como pueden ver es una forma esférica y aquí tenemos lo que sería lo azul, sería como la capa lipídica y estos son los receptores de membrana. Entonces estamos hablando del coronavirus, que su nombre científico o de clasificación es SARS-CoV-2. Causa la enfermedad de COVID-19. Es un virus esférico y pesado. Se encuentra en las superficies como pasamanos, sillas, mesas y objetos en general, así como en la ropa, cabello, uñas, etcétera. En todas las estructuras que podamos tener, se puede encontrar ahí si no tenemos la asepsia necesaria, chicos. Ok, para su prevención se requiere de limpieza de superficies con jabón, lavado de manos con suficiente jabón y constantemente. Recuerden, el gel antibacterial ayuda un poco, pero no acaba con el virus. Ya les dije que el jabón es el que sí destruye la capa del virus y lo puede como erradicar, al menos de las superficies, ¿no? En este caso. Pero ya después veremos que para las otras superficies, inclusive nuestra ropa, podemos hacer un preparado incluso en casa para que les ayude. Después en su proyecto transversal les estaré mencionando eso. Muy bien. El coronavirus entra por vía aérea superior. Tiene afinidad por mucosas, ojos, nariz y boca. Eso yo creo que ya todos lo saben, ¿no? De ello hasta en la actualidad. Al hablar de una persona infectada, perdón, al tener una persona infectada y obviamente que no tenga, ¿cómo se llama? Que no tenga cubrebocas, ¿verdad? Al estar hablando o al estornudar o al toser, esta persona avienta el virus, pero el virus cae en superficies porque ya vemos que es pesado, no anda en el aire. Ajá, y puede infectar o contaminar lo que se encuentre a su paso, sillas, mesas, personas, ropa, cabello, todo, chicos, ¿sale? Por eso la sana distancia que se recomienda de 2 metros o 1,5 metros por lo menos, ¿no? En este caso. Su prevención es uso de cubrebocas para evitar propagarlo, lavarse las manos con agua y jabón constantemente y en aglomeraciones utilizar cubrebocas y además careta. Les comento, chicos, el cubrebocas, por más fino que sea, el virus es mucho más pequeño y sale por los agujeritos o las, ¿cómo se puede decir? Las fibras que tiene, sale a través de él, ¿sale? Entonces, cuando estén en aglomeraciones, usen la barrera física totalmente, que es una careta, ¿sale? Entonces, y más que nada el cubrebocas no es para que no te contagies, es por si lo tienes, es para que no te vaya ¿cómo te puedo decir? Ahora sí que alguien contaminarte en este caso, ¿no? Pero ya ven que es una medida general para evitar su propagación, porque hay pacientes que lo tienen y son asintomáticos, luego vamos a hablar más adelante de ello, y hay pacientes que lo tienen que son sintomáticos y son los más conscientes. Continuamos. Métodos de observación y separación de los virus en el laboratorio, ¿no? Entonces, la observación solo se puede realizar con un microscopio electrónico, no hay de otra, no lo puedes ver a simple vista. Un método de separación es la centrifugación de acuerdo con su peso molecular, densidad y estructura. Un método para estudio o para también separación sería la electroforesis, que es método de purificación viral. Se extraen los componentes virales finos como proteínas que lo constituyen, se colocan en un medio de cultivo que se llama almidón o celulosa o poliacrilamida, que sería esto de aquí. Obviamente se van a hacer unos pequeños pocitos y ahí se deposita la muestra del virus. Ajá.
Se coloca, ok. Y se utiliza una carga eléctrica, que sería esto de aquí, por afinidad, como catalizador para hacer migrar a las partículas. Y eso es una forma de separación también. ¿Vale? Vamos a continuar. Ok, tema de bacterias, otro microorganismo. La bacteriología es la ciencia que se encarga del estudio de las bacterias. ¿Vale? Por eso la menciono ahí. Ok, estos son microorganismos unicelulares procariontes que se encuentran en el reino Monera, o que pertenecen a él, ¿sale? Las bacterias. Tienen una alta capacidad de adaptación a casi cualquier ambiente, hasta incluso a los más extremos. Si se acuerdan, ha habido avistamientos de bacterias incluso en cráteres volcánicos o hasta en las chimeneas en el mar, que es puro tóxico, ya a profundidades extremas han encontrado bacterias ahí. Estas pueden ser benéficas, por ejemplo, los lactobacillus, que es lo que luego se toman en el Yakult, que es parte de nuestra flora intestinal, o causantes de enfermedad como es la salmonela. Ajá. También mutan constantemente y esto les da resistencia a los antibióticos. Les repito, cuando un microorganismo se siente como atacado por algo, van a ocupar como para, ahora sí que para defenderse de ello, la mutación, porque ya murió una generación, pero la otra viene más resistente. Ok, continuamos. Sus características, compuestas por una sola célula, son unicelulares, contienen material genético también ADN o ARN, tienen actividad metabólica, esto quiere decir que son seres vivos, ¿no? Se pueden reproducir por sí mismas. ¿Por qué? Por medio de, por ejemplo, la fisión binaria, que es como dividirse en este caso, ¿no? Muy bien. Muchas de ellas ayudan a la fijación de nitrógeno, degradación de desechos, preparación de alimentos, elaboración de medicamentos, entre otras, ¿no? Esas son las bacterias benéficas, o sea, no todas son malas. Son más grandes que los virus, miden de 0.8 a 1 micra, o sea, mucho más grandes. Tienen diversas formas, ahorita vamos a ver algunas. No requieren de una célula como los virus para poder reproducirse, porque recuerden que traen metabolismo. Simplemente entran a un organismo o a una célula, se dividen produciendo toxinas o colonizan un tejido causando una patología. Se les puede erradicar con un antibiótico. Algunas requieren de un vector de transmisión, o sea, no llegan directamente la bacteria al cuerpo así como del aire, algunas sí, algunas no, sino que se transmiten por algún tipo de vector, algún animalito, alguna superficie, etc. La estructura, pues las bacterias tienen en general la siguiente estructura. Tenemos de adentro hacia afuera el nucleoide o como un pseudonúcleo, ¿no? Que es donde se encuentra aquí el material genético. Posteriormente, esto se encuentra inmerso como la célula dentro del citoplasma, donde ahí se guarda como en la célula, acuérdense, los organelos, ¿no? Aquí es el nucleoide o esta parte. Está recubierto el citoplasma por membrana plasmática. Aparte, tienen también pared celular o la cápsula, que también se les conoce. Perdón, tienen ribosomas, que recuerden que esto es lo que les da el metabolismo, ¿no? Para estructurarse más que nada. Los ribosomas ayudan a formar proteínas y las proteínas forman estructuras. Esa es la capacidad como para formar otra, ¿no? Reproducirse. Tienen pilis, que es por donde el pilis es por donde van a inyectar su material genético. Y tienen una estructura que se llama flagelo, que esto es lo que les permite el movimiento, ¿sale? Similar como si fuera un espermatozoide. Encontramos diferentes formas, como son los cocos, que es el simple coco, diplococo, diplococo encapsulado, estafilococo, estreptococo, sarcina y tetrala. Encontramos también la forma de los bacilos, como es el cocobacilo, el bacilo, el diplobacilo, el expalizada, el estreptobacilo, etc. Encontramos otra forma que se llaman apéndices, que es la hifa, el talo, etc. Y otras múltiples formas,
Por ejemplo, algunas de las comunes como la espiroqueta, que es como una especie de helicoidal, o el filamento en esta parte, ¿no? Entre otros. Esas son pues casi todas las formas. Clasificación. Las clasificamos, como ya les había mencionado, en esféricas, que son los cocos, por ejemplo, neumococo, estafilococo, entre otras. Por ejemplo, el neumococo causante de la neumonía, ¿no? Los bastones, que son los bacilos, o forma de curva, ajá, como si fuera una especie de bastón. En ello podemos tener del ejemplo el bacilo tuberculoso, enfermedad pulmonar, igual que la neumonía en este caso, ¿vale? Encontramos los espirilos, que era como la espiroqueta, que era esta de aquí que les enseñé. Espirilos que son en espiral, y el ejemplo de ello es la Treponema pallidum, causante de la sífilis, enfermedad de transmisión sexual. Existen también, de acuerdo a la tinción de Gram, esto ya se hace más en el laboratorio para ver qué tipo de bacteria es, que es la Gram positiva y la Gram negativa. ¿Sale? Yo creo que esto está un poquito más relacionado con los chicos de laboratorista clínico. Continuamos. Ok, vamos a hablar un poquito, es importante de hablar esto, las características de infección bacteriana. Es mucha información, pero es necesario abordarla. Ok, características de la infección bacteriana. Tenemos que la capacidad de un organismo de enfermarse depende de su fortalecimiento inmunológico y la cantidad de inóculo, así como su tratamiento oportuno. O sea, si tú empiezas con una enfermedad bacteriana y no te la tratas, esta se van a reproducir mucho más bacterias, eso es el inóculo, y va a causar mayor daño a comparación de que ya iniciaste con la infección bacteriana, trátala inmediatamente para que la erradiques rápidamente y no vaya a dejarte secuelas. Tenemos la infección primaria, que es primera vez que entra el microorganismo, los microorganismos al cuerpo, y este nunca había tenido contacto con él antes, causando enfermedad. O sea, cuando la primera vez que te da una infección o infección bacteriana, te va a causar obligadamente enfermedad y tal vez nunca la habías padecido, pues te va a causar enfermedad. Pero si la segunda, después de eso, tu cuerpo va a generar anticuerpos o defensas para dicha enfermedad y después si te vuelve a dar esa misma enfermedad, tu cuerpo automáticamente se va a defender. Tal vez te den más leve los síntomas o no te den síntomas porque tu mismo cuerpo ya tiene una memoria de dicho microorganismo. Tenemos otra infección bacteriana que es la latente, son las bacterias que invaden al organismo, pero no presentan cuadro clínico o enfermedad porque no tienen las condiciones apropiadas. Pero si estas cambian, estas se reproducen y se reproducen muchas, pues pueden causar la enfermedad. O sea, si la bacteria en este caso son poquito inóculos, se puede decir, pues no te causa enfermedades como si ahí estuviera y el sistema inmunológico la detecta y la destruye rápidamente. Pero si esta tiene las condiciones apropiadas, empieza a reproducirse y pues obviamente causa enfermedad. Atenuada. El agente invasor se debilita en cuanto a su capacidad patológica, o sea, de causar enfermedad, y toxicidad, causando una respuesta en el sistema inmunológico y a manera de reproducir una vacuna natural, o sea, produce la vacuna natural, como quien dice, anticuerpos, y acabando los anticuerpos, y estos anticuerpos pues acaban con las bacterias. O sea, te da la enfermedad, pero no tan fuerte, pero se te quita. ¿Por qué? Porque tu mismo cuerpo te defiende de ello, ¿no? De esta enfermedad. Por eso es importante tener el sistema inmunológico alto. Exógena, infección causada por las bacterias adquiridas del exterior del cuerpo. Endógena, bacterias que se encuentran en el interior de un organismo y son benéficas para, bueno, ok. A esto nos referimos más que nada a nuestra flora intestinal que vive principalmente en nuestro intestino grueso, en este caso, ¿no? Para llevar a cabo los procesos. Eso es como una infección endógena, pero en este caso no es perjudicial, sino benéfica. Otro ejemplo que podemos hablar de esta infección endógena, pero benéfica, es por ejemplo que las vacas tienen o los rumiantes, los animales del campo que comen pastos, etcétera, tienen en el estómago muchísima cantidad de bacterias también para que les ayude a degradar toda esa sustancia
o esa vegetación, ¿sale? Y la otra, la última infección bacteriana es la persistente, que esta es cuando una enfermedad, bacteriana tiene presencia constante en un organismo, presentándose un caso de cronicidad y recaídas constantemente. Por ejemplo, enfermedades respiratorias. La persistente nos quiere decir, chicos, que pues tú te curas de una enfermedad bacteriana y al poco tiempo te vuelve a dar. Te vuelves a curar y al poco tiempo te vuelve a dar. Eso es una infección persistente, ¿no? En el caso de aquí, pues puse esta imagen de esta herida, porque una vez que tú te cortas, te raspas, etcétera, pues tienes que hacer una asepsia en la zona, porque si no hay proliferación bacteriana y puede haber una infección exógena, se te infecta la herida. Eso lo vamos a ver después en primeros auxilios. Continuamos. Algunas patologías bacterianas, vamos a hablar otra vez de dos. En primer lugar, vamos a tener la enterocolitis producida por Escherichia coli. Es una bacteria, chicos, les comento que es parte de nuestra flora intestinal, pero cuando esta es expulsada en heces fecales y, por ejemplo, los alimentos de la calle que luego los lavan con aguas residuales, esa bacteria va presente. Si sale de nuestro intestino grueso y llega al intestino delgado, nuestro estómago o demás estructuras del sistema digestivo, puede causar graves infecciones. Es una bacteria muy fuerte y resistente. Aquí les menciono, vive en la flora intestinal y vive en nuestro colon, en el intestino grueso. Se adquiere por alimentos que tuvieron contacto con agua contaminada o residual. Los signos y síntomas que provoca son vómitos, diarrea, cólico y fiebre. Estos son signos y síntomas. Recuerden que cuando ya se presenta la fiebre, pues ya hay una infección, ¿no? Y el cuerpo, al subir la temperatura, trata de erradicar o detener el paso de dicho microorganismo. Pero para ello, pues, obviamente hay tratamiento. El tratamiento son antibióticos de alto espectro, como son, esto luego lo vamos a explicar en lo de farmacología, por ejemplo, la ampicilina, amoxicilina, rehidratación de sueros orales por la diarrea y los vómitos, y ácido clavulámico, etcétera, entre otros. Y pues aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es la enterocolitis. Y también causa lo que se, cólicos son como los retorcijones. Muy bien. Otra patología bacteriana, vamos a tener a la neumonía, que esta es causada por Streptococcus pneumonidae, neumococo. Puede ocasionar faringitis, inflamación de la garganta, sinusitis, inflamación de lo que es la parte de la nariz, de sus estructuras, y meningitis, dolor de cabeza, inflamación de las meninges cerebrales, entre otros. El contagio de esta bacteria es directo por la vía respiratoria, por secreciones que contengan la bacteria. O sea, si una persona tiene neumonía, tú te le acercas y esa persona estornuda, tú la vas a contener y te vas a infectar también. Infecta el tejido pulmonar, y puede dar muerte al tejido pulmonar. Ahorita le explico abajo. Sus signos y síntomas son escalofríos, fiebre, mal estado en general, tos, estornudos constantes, dolor torácico, etc. Su tratamiento para ellos son los antibióticos como la penicilina y los que prescriba el médico. Aquí no hay que buscarle tanto, ¿verdad? Ni automedicarse. Aquí hay que ir de plano con un médico. ¿Ok? Pues aquí tenemos lo que son los alvéolos pulmonares, que son las estructuras que están dentro de los pulmones. Aquí son normales con la capacidad de intercambio gaseoso correcto y aquí son con neumonía. Si se dan cuenta, pierden como su capacidad y se llenan como de flema, de líquido amarillento. ¿Sale? Ese es el ejemplo. Continuamos para la toma de muestras y técnicas de cultivo en laboratorio. Se toma la muestra de un tejido infectado, principalmente de mucosas, sangre, orinas o a veces heces fecales. Para el cultivo en laboratorio se requieren para hacerlas crecer, las bacterias crecen en un medio de cultivo, obviamente, que se llama agar o agares, ¿no? Posteriormente, se realiza una siembra con una asa de sembrado, que eso es en laboratorio, a veces hasta con un palillo de dientes, ¿no? Y después de unos días crecen las colonias. Posteriormente se aíslan y esas mismas se colocan en medios de cultivos con antibióticos.
Y en los medios de cultivo donde no crezcan colonias bacterianas, se manda ese antibiótico al paciente. Así es lo que realizan, chicos, en un laboratorio clínico. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces tendríamos lo que es el agar, que es esta parte de aquí. Tomamos la muestra de la bacteria en este caso, que estaría en un tubo de ensayo con la asa de sembrado. La fijamos con el fuego, en el laboratorio se manejan esas técnicas. El medio de cultivo, el agar, se pone en este recipiente que se llama caja Petri y se empiezan a hacer como rayaditas, como si estuvieras rayando en tu cuaderno, pero con laza. Eso es sembrado de bacterias. Y aquí, o bueno, cultivo más bien, ¿no? En este caso, cultivo. Y empieza pues a hacerse diferentes técnicas, como es el rayado, el entrelazado, etcétera. Todo esto, así es como se ve al cabo de unos días la siembra de bacterias. Y entonces, pues aquí lo tenemos nuevamente, ¿no? Todo esto son colonias bacterianas. Posteriormente, como les dije, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya no en agares, sino en medios de cultivo, o bueno, pues sí serían agares, pero con antibióticos. Y tomamos una pequeña muestra de la población bacteriana, la colonia, y volvemos a hacer lo mismo. Si crece una de estas o dos, el antibiótico es eficiente para el paciente. Si no crece ni una, es muchísimo mejor en este caso. Continuamos. Parasitología o parásitos. Ciencia encargada del estudio de los parásitos es la parasitología. Muy bien, pues bueno, vamos a ver que los parásitos se instalan en un huésped causándole daño y viven a expensas de él. ¿Sale? Producen infestación. Entonces, como definición, digamos que el parásito es todo aquel que depende de otro ser vivo donde este se beneficia y el otro es afectado. A esto se le conoce como parásito. Una relación positiva, negativa. Uno es beneficiado y el otro es afectado. Varían en forma, tamaño y manera de parasitar. Se clasifican en dos grandes grupos, endoparásitos y ectoparásitos. Ocasionan enfermedades. Necesitan obligadamente de un huésped para poder completar su ciclo de vida. Esos son los parásitos y aquí tenemos en la imagen de algunos, ¿no? Como ectoparásitos y endoparásitos. Vamos a hablar más al respecto de ellos. Clasificación. Los parásitos se clasifican en unicelulares o pluricelulares. Tenemos un ejemplo de aquí de su clasificación, como es el parásito estenóxeno. Parasitan a pocas especies. Euríxeno. Invaden a todo ser viviente. Monóxeno. Realiza todo su ciclo biológico en un solo huésped. Políxeno. Requieren de un huésped definitivo y varios intermediarios para sobrevivir. Ectoparásito. Se ubica en la superficie del huésped, por ejemplo, los piojos. Endoparásitos. Se ubican en el interior del huésped, como la Taenia solum o solitaria, que sería una imagen algo similar a esto. Errático, además de parasitar una estructura, se expande a demás estructuras del huésped. Facultativo, viven libremente, pero si existen las condiciones apropiadas, invaden al organismo y lo parasitan, ¿no? Ahí escribí mal, pero lo parasita. Obligatorio, requiere de un huésped para completar su ciclo de vida. Temporal, depende momentáneamente del organismo que afecta. El ejemplo, los mosquitos y las chinches. Permanentes, permanecen en el huésped todo su ciclo de vida. Formas de infestación y tipo de parásito. Ajá, la infestación significa que, pues obviamente algo está parasitando a otro ser vivo. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que es el caso de un Ascaris lumbricoides, aquí pues el femenino y aquí el masculino. Aquí en la naturaleza, cuando vemos algo, un sexo más grande que el otro, principalmente es el femenino, y el otro como que más débil, que es el masculino, se le llama dimorfismo sexual, ¿no? Entonces, bueno, aquí primero tenemos así como que los 6 parásitos más frecuentes, las pulgas, las garrapatas, gusanos del corazón, los tricúridos,
los anquilostomas, que tienen esta forma para agarrarse, y las ascaris lumbricoides, que es esto está en el intestino, ¿vale? Entonces, el ascaris lumbricoides, sus huevecillos, se encuentran en las heces fecales. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el cultivo, probablemente puede ser hasta, no sé, una milpa, maíz, etcétera, y lo riegan pues con agua y estos huevecillos pueden entrar a la comida, ¿no? Bueno, pues al maíz y de ahí podría verse esa infestación, ¿no? Entonces, el huevecillo, o también se le conoce como, sí, es un huevecillo, se me fue el nombre, ahorita les digo, se encuentra en las heces fecales, es consumido por la boca, obviamente porque va en los alimentos, adentro como podemos ver va el bicho, el parásito, entra por la cavidad oral, pasa por toda esta zona, llega a lo que es la parte del sistema digestivo y ahí es donde eclosiona y aquí es donde se encuentra en su plenitud de adulto, porque aquí pues como ven eran estadios primarios, pero aquí ya llega como un adulto, como una lombriz como tal. Entonces, como es un parásito errático, cuando ya hay una infestación demasiado grande en toda la zona de intestino delgado y grueso en las dos, lo que puede haber, más bien aquí lleva a cabo su reproducción, pero aquí pasa su vida adulta. Cuando la infestación es muy grande, ¿qué creen? Este parásito migra hacia las vías respiratorias. Cuando hay una infestación muy grande, puede salir por las heces fecales, expulsar, así como ven, como si fuera espagueti muchos, sale por los ojos o hasta por los oídos. Ahorita vemos una imagen de patologías. Tenemos otro parásito como es las amibas o las amebiasis, es la enfermedad. Es causa o entamobiosis causada por entamoeba histolítica, una amiba, ¿vale? Se localizan los huevecillos o trofozoitos, ese era el nombre correcto, huevecillos o trofozoitos, en las heces fecales. Se ingieren por consumo de alimentos contaminados con aguas residuales. Se adhieren las amibas a las paredes intestinales produciendo inflamación y adquieren de las paredes intestinales los nutrientes que le llegan a su huésped. O sea, cuando hayan amibas, chicos, lo que ustedes consuman van a estar delgados, débiles, porque las amibas están consumiendo esos nutrientes que ustedes requieren, ¿no? No su cuerpo, se lo llevan esos parásitos. Y es un parásito errático, o sea, también se puede mover a otros lados. Signos y síntomas: evacuaciones diarreicas de 3 a 5 veces al día, acompañadas de, ahí me equivoqué, no es de coco, es de moco con sangre, dolor abdominal, cólicos y ganas de seguir evacuando, o sea, no se te quitan las ganas de ir al baño, de salir del baño. Tratamiento: se da metronidazol, emenesol, tinidazol o medicamento específico antiamibiano, pero sí hay tratamiento. Ok, se encuentra mucho en las aguas residuales o agua principalmente. Ok, aquí tenemos lo que es la ascariosis, la enfermedad de la ascariosis o ascaris lumbricoides, que son este es el ascaris lumbricoides, el gusano. Se ubica en tierras fértiles, boscosas o húmedas, en medios rurales. Se adquiere por vía oral al consumir alimentos que contienen los huevecillos larvados. Su cuerpo es alargado y puede llegar a medir hasta 25 centímetros en el intestino. Ahí puede realizar su reproducción un macho y una hembra y los huevecillos son expulsados por las heces fecales. Causan los siguientes signos y síntomas: dolor del intestino delgado, ruidos intestinales, diarrea, náusea, vómito. Cuando la infestación es severa, los gusanos pueden salir por nariz, boca y ano. Aquí tenemos como que esa parte, ¿no? No puse otra imagen más fuerte porque les iba a dar como cosa o si iba a ver algo feo, entonces nada más dejamos esta de aquí. Ok, y el tratamiento médico que se le da, como en el anterior, es un antiparasitario o específico de acuerdo a lo que mande el médico. Sus tomas de muestras y técnicas de cultivo son principalmente por excreción, se toman de excreciones o mucosas. Puede tomarse por heces fecales, sangre, etc. Los parásitos en general me refiero, chicos, ¿vale?
Coproparasitoscopio. Se observa una muestra de S. fecal al microscopio en la búsqueda de huevecillos. Ejemplo, la ascariosis, el que vimos atrás. Sanguínea, se toma una muestra de sangre, se aísla el parásito y de acuerdo con los signos y síntomas del paciente, se sospecha de determinado parásito y se siembra en otros como medios o agares específicos. Ajá. Pruebas inmunológicas, se buscan anticuerpos específicos para dicho parásito y pues aquí tenemos la imagen del coprocultivo, que es cuando depositas un pedacito de ese fecal al amanecer o cuando te despiertas en el recipiente y te la llevas al laboratorio. Pasamos a otro tema que es los hongos. Estos son estudiados los estudia la micología, ciencia especializada en hongos. Micosis, patologías que causan los hongos. La forma de contagio de los hongos puede ser por ingestión de alimentos o por entrada de esporas a la vía aérea. Estos pueden ser unicelulares o pluricelulares y estos pertenecen al reino fungi. Están formados por células eucariotas, o sea, tienen organelos. Se alimentan por absorción. Tienen la capacidad de formar esporas para su reproducción y dispersión. Principalmente se encuentran en zonas húmedas, efectivamente. Pues aquí tenemos algunos casos de hongos, ¿no? Estos son los que se encuentran en las zonas húmedas, más que nada en lo que es en el campo, la manita muscaria y otras clases, ¿no? No me acordé el nombre de este. Y pues obviamente los que nos importan, que son estos, los que causan micosis, que son los unicelulares, ¿no? O los causantes de enfermedad. Vamos a hablar a grandes rasgos de sus estructuras. No encontré como la estructura como tal de un patógeno, pero vamos a describir las estructuras de los hongos por medio de estos, que son los más conocidos. Ajá, entonces el hongo, a diferencia de las plantas, tiene lo que se llama micelio vegetativo, que sería como una raíz. Posteriormente esto tiene un pie, que es lo que sostiene lo que se le llama el sombrero. Ajá, bueno, pero primero su ciclo de vida, perdón, se llama estado de botón, que es como un puntito que se encuentra, digamos, aquí en el campo y ya luego se desarrolla de esta forma. En el pie vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos, no vasos sanguíneos, más bien vasos o como especie de vasos sanguíneos, digamos, que conducen los nutrientes de la tierra hacia el hongo, ¿no? Que estos se les llaman hifas, sería como sus vasos sanguíneos, repito, ¿no? Lo que conducen los nutrientes. En el sombrero del hongo vamos a encontrar lo que se llaman las laminillas, ¿no? Que aquí tenemos un poquito más a detalle. Y en las laminillas, dentro de ello, vamos a encontrar lo que se llama los bacidos, perdón, que son los formadores de esporas. Un hongo avienta esporas al viento, chicos, y donde caigan, ahí se reproduce un nuevo hongo. ¿Sale? Entonces, micelio vegetativo, todo lo que hablamos a grandes rasgos se llama cuerpo fructífero. ¿Sale? Y esta es la estructura de los hongos en general. Las hifas es por donde se conducen los nutrientes y el micelio es por donde va a absorber nutrientes, ¿vale? Continuamos. Ok, pues aquí tenemos los hongos patógenos, ahora sí los que nos interesan. Aquí no se ven tanto esas estructuras, pero también se observa lo que es el cuerpo. Todos estos como rayitas que ven es el micelio, cuerpo fructífero. Aquí estamos viendo que están soltando esporas. Y en un medio de cultivo para hongos se ve de esta forma. Principalmente en los medios de cultivo, cuando detectamos hongos, vamos a detectar estas como telarañitas, que esto es el micelio. Esto transparente es el micelio. Posteriormente, más, bueno, no es visible a simple vista, pero en esta parte se encontrarían las hifas y acá adentro se encontraría como que ¿cómo se puede decir? Como el centro de comando de lo que es el hongo en este caso. Pero lo más que vamos a ver es el micelio. Como un ejemplo de estos hongos patógenos, pues tenemos a la Tinea pedis, que es el pie de atleta, que ya saben que causa este tipo de síntomas. En un momento más hablamos de él. Clasificación, tenemos que se van a clasificar en diferentes grupos, como es el caso de la mixomicota, que son hongos no patógenos para el ser humano. Por ejemplo, ahí podrían entrar lo que son los champiñones, etc. La eumicota, que son hongos patógenos para el ser humano. Sus subgrupos son la cigomicotina, la ascomicotina, bacidomicotina y deuteromicotina.
Vamos ahora sí a ir desglosando esos de ahí. Cigomicotina, hongos filamentosos multinucleados de color negro provocando micosis subcutáneas. Por ejemplo, las ficomicosis y rinomicosis, ¿no? Aquí pues sería en piel y en este caso sería en nariz por rino. Ascomicotina, tiene esporas, posee micelios separados. A este grupo pertenece la especie Penicillium, que es la penicilina, y hongos patógenos como histoplasma, tricomitón, microsporum, etc. Pero bueno, aquí les quiero comentar, chicos, no sé si sabían ustedes, pero la penicilina la obtuvieron por primera vez de un hongo, ¿vale? Y aquí pues tenemos una imagen en el laboratorio, que esto es el cultivo del hongo de la penicilina. Continuamos. La penicilina, bueno, después les explicaré, pero es un antibiótico, ¿sale? Que no muchas personas la pueden aceptar. Clasificación, continuamos. Bacidomicotina son hongos patógenos, principalmente las especies Cryptococcus neoformans y Trichosporo. Deuteromicotina son hongos unicelulares, existen 3 clases, como son los bacidomicetes, que son levaduras, coleomicetes, hongos con hifas, hipomicetes, que estos son la mayoría patógenos para el ser humano, y aquí pues tenemos una variedad nuevamente, ¿no? De estos son. Otra vez vamos con las micosis o enfermedades causadas por hongos. Dice, son las enfermedades causadas por hongos. Encontramos micosis superficiales, que estas infectan las primeras capas de la piel, o sea, la epidermis y regiones del cuerpo. Por ejemplo, la pityriasis versicolor, tiña negra, etc. Subcutáneas penetran a capas más profundas por medio de una herida o como rasguños. Ejemplo, esporotricosis, micetoma, etc. Ahí es cuando ya el hongo penetra, ¿no? Sistémicas atacan a nivel sistema como pulmones, sangre y pueden ocasionar la muerte. Ejemplos, histoplasmosis, blastomicosis, etc. Oportunistas, estas pueden infestar de acuerdo con el sistema inmunológico del paciente o pasar desapercibidas, por ejemplo, candidiasis y mucomicosis. Micetismo, causado por la ingestión de hongos, y estos producen sustancias tóxicas como la micotoxicosis. Micetismo, por ejemplo, cuando tú dejas una tortilla mucho tiempo afuera, le va a crecer algo que se llama moho, algo negrito. Si tú te la comes, te puede causar una intoxicación, eso se le llama micetismo. Alergias, estas son causadas por la exposición de las vías aéreas a esporas de los hongos, dando como resultado una respuesta inmunológica, como son estornudos, rinorrea, o sea, salida de mucho flujo de la nariz, etcétera, todo eso, ¿no? Estornudos constantes, eso es alergia. Las micosis se pueden dar por medio de los siguientes contactos: contacto directo, principalmente los animales, penetración de la piel, inhalación por vía respiratoria, inyecciones de micosis oportunistas. Aquí les quiero comentar algo, chicos. Las micosis principalmente por animales. No sé si sabían ustedes, pero el pelo de gato, el pelo del perro y demás animales, incluso las heces fecales de las aves, contienen hongos. Cuando de favor estén en contacto lavando a sus mascotas, o sus aves, usen cubrebocas para evitar que esas esporas entren a sus vías respiratorias, ¿sale? O ténganlos bien aseaditos para evitar eso, a excepción pues, de las heces fecales de las aves. Continuamos. Patologías micóticas, enfermedades, pityriasis versicolor, causada por microspora globosa. Se ubica en la piel o zonas epidérmicas, se encuentra en zonas tropicales o húmedas. Es parte de la piel, pero cuando en condiciones apropiadas, como desnutrición, inmunodeficiencia, resequedad de la piel, este hongo se puede volver patógeno y por lo tanto es oportunista. Aquí tenemos una imagen, ¿no? De cómo se ve, es como negrito y luego causa esta parte. Como una descamación, pero es un hongo.
Cuadro clínico, descamación de piel fina que cambia de color de café a oscuro rosado. Se le conocen como giotes. Se presenta en el tórax, brazos, abdomen, cara, manos, etc. Causa comezón, que se le llama prurito. Tratamiento para este hongo es miconazol, ketoconazol, fluoconazol o el que te prescriba el médico. Otra vez, patologías micóticas, no nicóticas, pero bueno, continuamos. Tiña de los pies o tinea pedis, también conocido como pie de atleta, que es el hongo que más causa a los deportistas, ¿no? En este caso. La favorece el calzado cerrado. ¿Por qué? Porque cuando tú traes calzado cerrado mucho tiempo, te suda el pie y con la humedad empieza la aparición de este hongo. Su medio que lo favorece es la humedad, como ya se mencionó. Se encuentra en los pisos de albercas de balnearios, clubes atléticos, caminar descalzo en zonas húmedas, ¿sale? Y principalmente que no sea tu casa. Signos y síntomas: aparecen vesículas, ampollas, descamación de los dedos y todo el pie, o sea, toda la planta del pie. Aquí su recomendación, chicos: cuando se den un baño, laven bien sus pies con agua y jabón y al finalizar sequen correctamente bien sus pies, hasta en medio de los dedos pasen la toalla para que no quede humedad y no se vaya a propagar ese hongo, ¿de acuerdo? Tratamientos: ketoconazol y demás antifúngicos. Si se deja avanzar, puede llegar a causar infección bacteriana y requiere de antibióticos también. Técnicas de cultivo en laboratorio. Entonces se toma la muestra por medio de tejidos infestados, un frotis de descamaciones, toma de muestra de exudados como pus o secreciones. A sus medios de cultivo se les da no son tanto como, bueno, sí son agares, pero son como más naturales porque están compuestos de papa, granos de cereales, harina, centeno, etc. Pero en casos selectivos, por medio de los signos y síntomas del paciente, se utilizan agares especializados y su forma de aislamiento y observación en hongos unicelulares es igual que la de las bacterias. Y pues aquí tenemos la imagen, ¿no? En este caso. Muy bien, chicos, pues eso sería toda la retroalimentación del bloque 1. Ojalá les haya podido aclarar algunas dudas, hayan entendido un poquito mejor este tema. Y después de esta retroalimentación, pues ahora sí vamos a realizar la evaluación sumativa que les estaré dejando próximamente para que estén al pendiente de sus clases correspondientes, ¿sale? La evaluación sumativa pues va a venir de todos los temas que acabamos de ver ahorita. Es importante que vieron toda la presentación para poder entender mejor esto. Y es un formulario de Coglen. Recuerden que nada más lo pueden realizar una sola vez y con esa sola vez yo tengo el registro y voy a tomar su puntuación que vale. Recuerden que es parte de nuestra escala evaluativa esos exámenes. ¿Sale, chicos? Pues bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que sigan bien y ojalá que cualquier cosa estamos en contacto, ya saben mi correo. Cuídense mucho, chicos, a todos sus seres queridos y nos estamos viendo. Mucha suerte a todos. Hasta pronto.